¿Qué tal, chicos? Bienvenidos al curso de matemática. Hemos estado trabajando con funciones. Ya vimos cómo encontrar un dominio, cómo encontrar un rango y cuál es la función de cada uno de ellos. Esta vez vamos a estar trabajando con gráficas. Antes de iniciar debemos de interpretar nuestras gráficas. Tengo acá un plano cartesiano donde le voy a llamar a x1, x2, x3 y este sería mi eje Y. Para esto yo voy a trazar acá unas líneas entrecortadas y voy a decir que el valor o la altura en este caso yo le voy a llamar f de x1, se recuerda que eso es Y. Y a esta altura le voy a llamar f de x2 y a esta altura le voy a llamar fx3. Ahora, estos son mis puntos de intersección y a estos puntos de intersección vemos que debe de tener lo que es x y y. Entonces sería x1 y f de x1. Si le colocamos un número, por ejemplo 2 y 5, entonces sería 2,5. Lo único que como en este momento no tengo números, entonces solamente estoy colocando cómo lo estoy simbolizando. Tengo acá mi otro punto, entonces sería x2 con fx de 2 y x3 con fx3. Recuerdo que f de x es lo mismo que y. Y al unir mis puntos me quedaría de esta manera. No es una recta, sino que me queda una línea curva. Al encontrar los puntos solamente los unimos para encontrar la gráfica. Ahora, a cada dominio, les recuerdo que dominio graficado es x. A cada dominio le corresponde un solo valor de rango. Es decir, entonces que cada dominio solamente va a tener un valor en el rango. Recordemos que en los primeros ejemplos yo les decía que cada curso solamente puede tener un profesor. Entonces acá lo mismo, cada dominio solamente puede tener un rango. Significa que una recta vertical solo puede tener un dominio. Es decir, acá solamente hay un punto, solamente hay un punto. Si trazo otra recta acá, solamente voy a encontrar acá un punto. Si yo trazo otra recta acá, solamente voy a tener acá un punto. ¿A qué se refiere esto? Por ejemplo, tengo mi gráfica de circunferencia. Y si se da cuenta, si yo trazo una recta acá, voy a encontrar entonces dos puntos en una recta vertical. Y cuando en una recta vertical se encuentran dos puntos de mi gráfica, entonces eso no es una función. Veamos. En su libro, en la página 203, figura 5.13, vamos a encontrar más gráficas donde nos demuestran cuándo es una función y cuándo no es una función. Pero no va a ser una función si dos puntos están en una recta vertical. Veamos. Tengo acá y me dice que debo de encontrar el dominio, el rango y realizar su respectiva gráfica. Según lo que hemos visto, acá se recuerdan que no puede quedar un número negativo, entonces acá sería mayor o igual que 3. Porque si fuera 3, entonces 3 menos 3, 0. Y raíz de 0, 0. Y 0 más 4, 4. Entonces, ¿quién es mi dominio? Mi dominio es de 3 al infinito. Cualquier número que sea 3 o mayor, aquí me va a quedar positivo. Por lo tanto, no voy a tener ningún inconveniente. ¿Quién es mi rango? Entonces voy a hacer la evaluación con 3, que es con el que inicia, que sería entonces 3 menos 3, 0, raíz de 0, 0 y 0 más 4, 4. Es decir que mi rango es desde 4 hasta el infinito. Porque puedo ser 5, puedo ser 6, puedo ser 7, mi dominio, y conforme yo vaya acá avanzando, va a ir avanzando mi rango. ¿Cómo me quedaría mi gráfica? Bueno, para iniciar debo de encontrar mi punto con el que vamos a dar inicio a mi gráfica. ¿Y cómo encuentro mi punto? Les recuerdo que mi dominio es X y mi rango es Y. Entonces mi punto de inicio sería XY, que sería X y F de X. Y mi primer punto sería 3 y 4. Ojo con esto.
3 y 4. Entonces encuentro mi punto que está acá, 3 y 4. Ahora, recuerde que mi dominio es a partir de 3 hacia el infinito. ¿Qué pasa si yo en lugar de 3 utilizo 4? Entonces sería acá 4 menos 1, menos 3 sería 1, raíz de 1 es 1, y 4 más 1 sería 5. Es decir que si yo utilizo el punto 4, ya estaría en 5. ¿Y qué pasaría si yo utilizo el punto 6? Sería 6 menos 3, 3, y sería 4 más raíz de 3. Y la raíz de 3 equivale a 1.73. Y 1.73 más 4 me daría 5.73. Es decir que mi gráfica más o menos quedaría acá. 5 y 5.73, y mi gráfica sería así, como un final infinito prácticamente, ¿verdad? Yo acá puedo seguir trabajando, encontrar más puntos, pero con 3 puntos yo puedo encontrar ya cuál va a ser la forma de mi gráfica. Veamos otro ejemplo. Tengo acá esta ecuación. Inmediatamente, si tengo x cuadrado más y cuadrado es igual a 9, sé que es una circunferencia donde el radio es 3. Y anteriormente vimos que una circunferencia no es una función. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a despejar a y, que sería mi f de x. Si yo despejo a y, entonces me queda como 9 menos raíz que menos x cuadrado. Sería entonces más menos raíz de 9 menos x cuadrado. Esta raíz salió porque aquí hay un cuadrado, y un cuadrado se elimina con una raíz. Es decir entonces que y tiene dos opciones: que sea positiva o que sea negativa esta raíz. Ok, veamos qué sucede. Si es positiva, entonces yo puedo decir que x es más menos 3. ¿Por qué? Porque si x es 3 positivo, entonces 3 al cuadrado es 9, y 9 menos 9 es 0. Y si es negativo, igual, menos 3 al cuadrado es 9 positivo, y 9 menos 9 es 0. Entonces quiere decir que mi dominio está desde menos 3 hasta 3. Si yo utilizo, como tengo acá menos 3, menos 2, al utilizar acá menos 2 me quedaría como 4, y 9 menos 4 sería 5, que es un número que sí es un número real. Entonces, ¿quién es mi rango? Voy a utilizar lo que es 3, y mi rango sería entonces 0. ¿Sí? Mi rango sería entonces 0. Y si utilizo menos 3, también mi rango sería 0. Entonces, quiere decir que mi rango es de 0 hasta 3. ¿Por qué hasta 3? Veamos. Si yo acá tuviera x, lo evalúo con 0, entonces acá me quedaría 9. Y 9 menos 0 es 9, y raíz de 9 es 3. Por tal motivo, acá estoy diciendo quién es mi rango, hasta dónde va a llegar mi rango. Entonces, si grafico, me queda como, marco los puntos, y mi punto inicial sería de 3 a 0, pero también me está diciendo que voy a marcar mi rango, que es de 0 a 3, y mi otro punto sería de menos 3 a 3. Por lo tanto, mi gráfica me quedaría de esta manera, y sería una semicircunferencia. Ahora, acá porque tengo positivo, ¿qué pasa si utilizo el negativo? Pues si utilizo el negativo, acá también mi dominio va a ser el mismo, porque son los mismos números. Sin embargo, al hacer mi evaluación, acá me quedaría como menos 0, es decir, 0. Nuevamente mi rango es 0, y como mi rango es 0, significa que es de 0 a 3. Pero tomen en cuenta que aquí tengo un negativo. En un tema anterior, cuando estábamos con circunferencias, vimos que cuando esta raíz era negativa, entonces iba a estar trabajando en la parte inferior. Veamos.
Las interacciones con los ejes son los puntos que van a estar en los ejes. Por ejemplo, en esta gráfica, este es un punto, este es otro punto y este es otro punto. Son 3 puntos que están tocando eje y estos 3 puntos están en el eje X. Y mi función f de x, este sería mi primer punto, mi segundo punto, mi tercer punto. Mi punto está en 0, 0, este punto está en 2,0 y este está en menos 2,0. Veamos. Observa esta imagen cuántos puntos de interacciones tengo. Aquí tengo uno, aquí tengo otro y aquí tengo otro. Entonces, ¿qué sucede? Tengo 2 interacciones en el eje X y tengo una interacción en el eje Y. Entonces sería fx1, f de x1, mi punto 2, mi punto 3. Coloquémosle números, sería menos 2, 0, 0 y menos 2 y 1 y 0. Esto es lo que queremos, saber en qué puntos van a estar tocando los ejes. Vemos esta gráfica, acá tengo un punto, acá tengo otro, pero nótese algo, que este punto traspasa lo que es mi gráfica. Igual si lo vemos acá, son puntos que traspasan mis ejes, perdón. Entonces acá este punto traspasa mi eje, pero se da cuenta que este punto no. Este punto solamente está tocando mi eje. Prácticamente a este yo le puedo llamar interacción en X o podría ser también una tangente que solamente pasa tocando el eje. ¿Qué es lo que tengo acá entonces? 2 interacciones en el eje X. Ahora, ¿cómo vamos a nosotros a determinar esos ejes? Por ejemplo, tengo acá una función para encontrar lo que es mi interacción en el eje Y, lo que voy a hacer es evaluar a X como 0. Entonces, si evalúo mi ecuación o mi función, perdón, entonces con 0 me quedaría entonces como menos 2. Quiere decir que acá está la interacción en el punto Y, 0 y menos 2. Y para encontrar la interacción en el punto X, en el eje X, lo que vamos a hacer es resolver la ecuación. En este caso es una ecuación cuadrática. Y nos damos cuenta que no vamos a encontrar dos números que multiplicados nos den menos 2 y que restados nos den 2. No lo vamos a encontrar. Entonces nos vamos a lo que es nuestra ecuación cuadrática. Sustituimos los datos. Les recuerdo que este es 1 sería A, 2 sería B y menos 2 sería C. Hago la sustitución. Lo trabajo aritméticamente, que sería entonces menos 2 más menos 2 al cuadrado sería 4, menos 4 por 1 menos 4, menos 4 por menos 2 más 8, partido 2. Es decir que tendría menos 2 más menos raíz de 12 partido 2. Ese 2 se lo puedo desglosar. 4 por 3. 4 tiene raíz cuadrada, que es 2. Entonces nos queda como menos 2 más menos 2 raíz de 3 partido 2. Todos estos 2 que están afuera los puedo simplificar. Entonces me da un resultado de menos más menos raíz de 3. Es decir que yo voy a tener dos resultados. Que uno sería menos 1 más raíz de 3 y el otro sería menos 1 menos raíz de 3. Estos van a ser mis interacciones en el punto X. Menos 1 más raíz de 3 con 0 y menos 1 menos raíz de 3 con 0. Entonces lo que vamos a hacer es graficarlo. Necesito colocar los puntos con decimales. Acá tengo mi gráfica. Me quedaría de esta manera. Veamos este punto 0 y menos 2. Acá está, miren. Y estos puntos acá están, menos 1 más raíz de 3 da un resultado de 0.73 y menos 1 menos raíz de 3 da un resultado de menos 2.73. Y entonces aquí están mis interacciones, que yo las encontré basado a este teorema. ¿Cómo encuentro interacciones? Para el eje X, lo que yo debo de hacer es para el eje Y, lo que yo debo de hacer es evaluar con 0. Y para encontrar
las interacciones en el eje X, debo de resolver las ecuaciones igualándolas a 0. En este caso era una cuadrática y puede ser también una lineal. No importa qué tipo de ecuación sea, también tiene que ser igualada a 0. Por ejemplo, si solamente fuera esta parte, entonces sería 2x menos 2, yo le igualaría a 0. 2x menos 2 es igual a 0, me quedaría un resultado de x es igual a 1, si solamente fuera esta parte. Entonces quiere decir que la interacción estaría en 1. Eso es hasta el momento cómo vamos a graficar. Y encontramos lo que es nuestro dominio, nuestro rango, vimos cómo se grafica y ahora entramos a las interacciones. Espero que hayan comprendido y gracias por su atención.